No tengo suficiente. La voz de Jimmy Henderson sonaba apagada, casi avergonzada mientras se palpaba los bolsillos de su chaleco de cuero. No tengo mi cartera. La mano del gerente ya se extendía hacia el teléfono. Entonces llamaré a la policía ahora mismo. Emily Carter ni siquiera levantó la vista de sus papeles cuando lo dijo. Cárguelo a mi tarjeta. Nadie en esa cafetería lo entendió. Ni el gerente, ni el cocinero que miraba por la ventana de la cocina, ni el propio Jimmy. Nadie comprendió que esa simple frase estaba a punto de convocar a 180 motocicletas y que llegarían a una escuela secundaria por la mañana. Si están viendo esta historia esta noche, háganme un favor. Escriban en los comentarios el nombre de la ciudad desde la que me ven. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias y leo cada uno de sus comentarios. Ahora, si aún no lo han hecho, presionen el botón de suscribirse, porque lo que sucede a continuación se quedará con ustedes por mucho, mucho tiempo. Empecemos. La cafetería se llamaba Pops, y a las 11:40 de un martes por la noche estaba tan vacía que cada sonido parecía demasiado fuerte. El zumbido de las luces del techo, el murmullo del refrigerador junto a la caja registradora, el rasguido de un bolígrafo rojo contra el papel. Emily Carter estaba sentada en el reservado de la esquina, bajo la bombilla parpadeante que nadie se había molestado en arreglar en 2 años. Tenía una pila de ensayos de historia de tercer año frente a ella, y una taza de café que se había enfriado hacía 1 hora. Tenía 34 años, pero se sentía de 50. Su cabello rubio estaba recogido en un moño que había dejado de parecer prolijo alrededor de las 6 de la tarde. Su chaqueta de punto tenía una mancha de café en el puño que aún no había notado. No estaba corrigiendo exámenes porque quisiera. Los corregía porque si iba a casa, se quedaría sentada en su apartamento. Miraría la pila de facturas en la encimera de la cocina. Y eso se sentía peor que la tinta roja y las frases interminables. La campana sobre la puerta tintineó. Emily no levantó la vista. La gente entraba y salía de Pops toda la noche. Camioneros, en su mayoría, y algún que otro insomne. Se aclaró la garganta. Estaba a 3 frases de un párrafo sobre el compromiso de Missouri cuando escuchó el reservado de enfrente crujir bajo un peso. Un peso real. El tipo de peso que hacía que los asientos de vinilo sonaran como si estuvieran presentando una queja. Fue entonces cuando miró. El hombre llenaba todo el reservado. Debía medir 1,93 m, quizás más. Tenía los hombros tan anchos que tuvo que inclinarse de lado solo para deslizarse hasta el fondo. Sus brazos eran lienzos de tinta, tatuajes azul, verdosos descoloridos que contaban historias que Emily no podía leer desde el otro lado de la sala. Su barba era gris y estaba bien recortada. Su cabello, peinado hacia atrás y metido bajo una gastada gorra de cuero. El chaleco que llevaba sobre una camiseta negra tenía parches. E incluso desde 6 metros de distancia, Emily pudo leer el grande en la espalda. Ángeles del infierno. Sintió que su estómago se contraía, como siempre le pasaba con hombres así. No porque hubiera tenido problemas con motociclistas específicamente, sino porque había tenido problemas con hombres que ocupaban el espacio como si fuera suyo. Y este hombre ocupaba el espacio como si el mundo entero ya le perteneciera. La camarera, una mujer cansada llamada Donna, que había trabajado el turno de noche en Pops durante más tiempo del que Emily llevaba siendo profesora, se acercó a su mesa. Lo hizo con una alegría forzada que provenía de 20 años de servicio al cliente. «¿Qué te sirvo? ¡Cielo! Lo que sea más grande», dijo el hombre. Su voz era grave, áspera, como grava arrastrada sobre hormigón. Hamburguesa, papas fritas, todo completo. Y café, solo. Entendido. Emily volvió a sus papeles. Se dijo a sí misma que no lo estaba observando, pero lo hacía. De la misma manera que se observa una nube de tormenta en el horizonte, incluso cuando estás bastante seguro de que se dirige en la otra dirección. 20 minutos después, llegó la comida. Comía como un hombre que no había comido en todo el día, metódico y silencioso. Sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia la ventana, hacia el estacionamiento, hacia la calle oscura más allá. Emily notó que nunca se relajaba del todo, ni siquiera comiendo una hamburguesa a medianoche. Una parte de él vigilaba las salidas. Volvió a sus ensayos. Un estudiante llamado Marcus había escrito 3 páginas sobre la guerra civil sin mencionar ni una sola vez la esclavitud, y ella se quedó allí, con el bolígrafo en el aire. Intentaba encontrar la manera de escribir un comentario que no aplastara la confianza de un joven de 16 años, pero que al mismo tiempo le dijera la verdad, que había pasado por alto todo el punto. Fue entonces cuando escuchó la voz del gerente elevarse. «Disculpe». El gerente, un hombre delgado y calvo llamado Carl, a quien Emily había visto quizás una docena de veces y nunca le había caído bien, estaba de pie junto a la mesa del motociclista con los brazos cruzados. «Señor, la cuenta». El hombre grande se palpaba el chaleco, luego los vaqueros, luego el chaleco de nuevo.
como si la cartera fuera a materializarse en el segundo intento. No tengo suficiente, dijo. Su voz era plana, casi avergonzada. No tengo mi cartera. La cara de Carl pasó de molesta a algo más duro. Entonces llamaré a la policía ahora mismo. Señor, solo deme un minuto. Puedo. Ya he oído eso antes, señor. Carl ya se dirigía hacia la caja registradora. Su mano se extendía hacia el teléfono montado en la pared. Gente como ustedes viene aquí, comen, y de repente no hay cartera. No voy a pasar por esto esta noche. Gente como ustedes. Emily sintió que algo en su pecho se oprimía con esas 3 palabras. La mandíbula del motociclista se tensó. Sus manos, que habían estado apoyadas sobre la mesa, se curvaron ligeramente. No exactamente en puños, pero casi. No me voy a ir sin pagar. Vivo a 20 minutos de aquí. Déjeme dejar mi moto como garantía. Déjeme llamar a alguien. Soy de fiar. Claro que lo es. La mano de Carl ya estaba en el teléfono. El 911 es muy rápido por aquí. ¿Lo sabía? El aire en la cafetería cambió. Emily lo sintió como se siente una caída en la presión barométrica antes de una tormenta. Donna se había replegado contra el mostrador, con los ojos muy abiertos. El cocinero había aparecido en la ventana de la cocina, secándose nerviosamente las manos en una toalla. El motociclista no se había movido, no había levantado la voz, no había hecho nada amenazante. Y sin embargo, toda la sala parecía contener la respiración, esperando ver si esto terminaría en esposas o algo peor. Emily había pasado 11 años en las aulas viendo cómo se acumulaba la tensión entre adolescentes justo antes de que estallara una pelea. Conocía las señales. La quietud que no era calma, sino control. La forma en que la voz de Carl se había vuelto más aguda, más nerviosa, enmascarando el miedo con agresión. La forma en que los ojos del motociclista se habían vuelto planos y cautelosos. Un hombre calculando exactamente lo mal que podría ponerse esto, y decidiendo por ahora absorber el insulto en lugar de responder a él. Pensó en el ensayo de Marcus, sobre la esclavitud, sobre la historia, sobre lo fácil que era ver la injusticia suceder en cámara lenta y decirse a uno mismo que no era tu problema. Pensó en cada vez en su vida que alguien la había mirado y decidido quién era antes de que abriera la boca. Demasiado joven para ser tomada en serio como profesora, demasiado blanda para manejar un aula llena de chicos de pandillas, demasiado pobre para importar. Se puso de pie. Carl. Su voz la sorprendió por lo firme que sonó. ¿Cuánto es la cuenta? Carl parpadeó, como si ella hubiera hablado en un idioma extranjero. Emily, esto no es tú. ¿Cuánto es? 18,50, dijo Donna en voz baja desde detrás del mostrador, ansiosa por disipar cualquier cosa que pudiera resultar en platos rotos. Emily ya estaba sacando su cartera del bolso. Tenía exactamente $41 para aguantar hasta el sueldo del viernes. Puso un billete de 20 sobre el mostrador. «Quédese el cambio para la propina de Donna», dijo. La cafetería se quedó en silencio de una manera diferente ahora. La boca de Carl se abrió y se cerró. El motociclista se giró en su reservado, lento, deliberado, y miró a Emily por primera vez. De cerca, sus ojos no eran lo que esperaba. Había esperado que fueran duros, maliciosos, quizás borrachos. En cambio, encontró algo cansado, algo que se parecía casi al agotamiento que veía en su propio espejo del baño cada mañana. «No tienes que hacer eso», dijo él. «Lo sé». Emily cerró la cremallera de su bolso. «No lo hago por ti. Lo hago porque él», asintió hacia Carl sin mirarlo. Se aclaró la garganta. Estaba a unos 30 segundos de empeorar mucho una mala noche sin ninguna razón. Carl balbuceó. «Ahora, espera un momento. Yo solo. Estabas a punto de llamar a la policía por un hombre que olvidó su cartera», dijo Emily. Y algo en su voz tenía tono de profesora ahora. El mismo tono que usaba para detener una pelea en el pasillo. «Eso no es un crimen, Carl. Eso es un martes». El motociclista la observaba con una expresión que no pudo leer. Algo complicado estaba sucediendo detrás de esos ojos. Algo que parecía sorpresa luchando con sospecha. Como un hombre tratando de encontrar el truco, tratando de encontrar la trampa y dándose cuenta lentamente de que no había ninguna. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Emily dudó. Un viejo instinto, una voz remanente de cada seminario de seguridad al que había asistido, le dijo que no lo dijera. Pero estaba cansada, y era medianoche, y tenía 40 ensayos más que corregir, y el alquiler vencía en 9 días. Y nada de eso importaba más que el simple hecho de que acababa de hacer algo verdadero. «Emily», dijo. «Emily Carter». Él asintió lentamente, como si lo estuviera archivando en algún lugar permanente. «Jimmy Henderson». «Bueno, Jimmy Henderson, cómete las papas fritas antes de que se enfríen». Se deslizó de nuevo en su reservado y cogió su bolígrafo como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Carl se quedó congelado junto a la caja registradora, con el ego demasiado herido para disculparse, demasiado avergonzado para seguir discutiendo. Donna le dedicó a Emily una pequeña y agradecida sonrisa desde el otro lado de la sala. Y Jimmy Henderson se sentó muy quieto en su reservado,
observando a la mujer rubia con la chaqueta manchada de café volver a corregir exámenes. Como si no acabara de hacer algo que, en su mundo, no era pequeño en absoluto. En el mundo de Jimmy, las deudas eran sagradas. No olvidabas quién te ayudaba cuando estabas mal. No olvidabas quién se interponía entre tú y los problemas sin ninguna razón, excepto que era lo correcto. Terminó sus papas fritas lentamente. Bebió su café más lentamente. Observó a Emily Carter durante casi 20 minutos más. La vio rodear frases con un círculo. La vio frotarse los ojos cuando pensaba que nadie la miraba. Observó el agotamiento particular de alguien que carga más peso del que deja ver. Cuando finalmente se levantó para irse, se detuvo junto a su reservado. Emily levantó la vista. «Gracias», dijo. 2 palabras. Sin adornos, sin encanto, nada teatral en ello. De nada. Casi sonrió. Llega a casa sano y salvo. Él asintió una vez. Luego salió al estacionamiento. Un momento después, Emily escuchó el inconfundible trueno de un motor de motocicleta rugiendo a la vida. El sonido hizo vibrar las ventanas de la cafetería antes de desvanecerse en la noche. No pensó mucho más en ello. Terminó el ensayo de Marcus. Escribió un comentario sobre fuentes primarias y perspectiva que le llevó 10 minutos redactar correctamente, y guardó sus cosas poco después de la 1 de la madrugada. No tenía idea, al caminar hacia su Honda de 7 años en el estacionamiento vacío, de que el hombre al que acababa de ayudar no olvidaba la amabilidad. La coleccionaba como una deuda pendiente, y Jimmy Henderson siempre pagaba sus deudas. La escuela secundaria Roosevelt se encontraba en el lado este de una ciudad que había dejado de fingir que podía arreglarse a sí misma. El edificio había sido hermoso una vez, hace 80 años, con su fachada de ladrillo y sus altas ventanas y un campanario que ya no sonaba. Porque un chico había roto el mecanismo en 2019 y el distrito nunca tuvo el dinero para arreglarlo. Emily entró en el estacionamiento del personal a las 7:15 de la mañana. Tenía los ojos irritados por 4 horas de sueño. Una barra de granola le sirvió de desayuno porque era todo para lo que tenía tiempo. Había enseñado historia americana en Roosevelt durante 6 años. La había visto pasar de luchar a sobrevivir, a algo más parecido a una zona de guerra con un timbre escolar. Los detectores de metales en la entrada principal se instalaron en su 2º año. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Reggie, a quien Emily apreciaba de verdad, le dio un saludo cansado mientras entraba. «Buenos días, señorita Carter». «Buenos días, Reggie». «Tranquilo por ahora». Los ojos de Reggie se desviaron hacia el pasillo este, hacia el grupo de chicos con pañuelos rojos merodeando junto a los casilleros, y Emily entendió su silencio perfectamente. La tranquilidad era relativa en la secundaria Roosevelt. Los reyes del lado oeste habían estado operando en y alrededor de la escuela durante casi 3 años. Lo que comenzó como un puñado de hermanos mayores y primos manejando asuntos menores en la esquina, se había convertido en algo que controlaba pasillos enteros. Extorsionaban el dinero del almuerzo de los de primer año. Y se aseguraban de que todos, estudiantes, profesores, el propio director, entendieran quién dirigía realmente el edificio entre las 8 y las 3. Emily se dirigió a su aula, la 214, y encontró a Tyler Brooks ya esperando fuera de su puerta. Estaba encorvado contra la pared, con un nuevo moretón floreciendo bajo su ojo izquierdo. ¡Tyler!». La voz de Emily se suavizó de inmediato. La voz de profesora desapareció para dar paso a algo más parecido a una tía preocupada. «¿Qué pasó?». «Nada». No la miraba. Tenía 15 años. Era delgado. El tipo de chico que llevaba 3 libros diferentes de la biblioteca a la vez porque la lectura era el único lugar donde se sentía seguro. «Me caí. Tyler. Me caí, señorita Carter». Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella, y había una advertencia en ellos. Una súplica, en realidad. «No empeores esto, por favor». Emily había recorrido este camino suficientes veces como para saber que si presionas demasiado, los pierdes por completo. En su lugar, abrió la puerta de su aula. «Ven, siéntate aquí hasta que suene el timbre. Tengo hielo en mi escritorio». Siempre guardaba hielo en su escritorio. Una pequeña nevera que reponía cada semana. Porque en la secundaria Roosevelt, un profesor que no tenía suministros de primeros auxilios a mano era un profesor que no estaba prestando atención. Tyler se sentó en el primer pupitre, presionando la bolsa de hielo contra su mejilla mientras Emily preparaba la primera clase. «¿Fueron los reyes?», preguntó en voz baja, sin mirarlo, dándole la dignidad de no tener que hacer contacto visual con la pregunta. Un largo silencio, luego apenas audible. «¿Quieren que lleve algo en mi mochila entre clases?». La mano de Emily se detuvo sobre su escritorio. «¿Llevar qué?». «No lo sé. No miré. Dije que no. Y Marcus, no tu Marcus, el otro, el primo de Deshawn, dijo que me arrepentiría». La voz de Tyler se quebró ligeramente. «Me arrepentí». Emily se agachó para estar a la altura de sus ojos de nuevo. «Tyler, escúchame. Hiciste lo correcto al decir que no. ¿Me oyes? El señor Patterson dijo que no nos metiéramos en asuntos de pandillas». La voz de Tyler llevaba una amargura demasiado vieja para un chico de 15 años. «Dijo que está por encima de su nivel salarial».
El director Patterson. Por supuesto que lo dijo. Emily había oído alguna versión de esa frase en 3 reuniones de personal diferentes solo este año. El distrito había recortado 2 puestos de seguridad por razones presupuestarias la primavera pasada, justo cuando los reyes del lado oeste habían expandido su territorio dentro del edificio. Nadie en la oficina principal quería llamarlo por su nombre. Una escuela que lentamente se entregaba a gente que no pertenecía a ella. «Voy a hablar con alguien», dijo Emily. «No lo hagas». Los ojos de Tyler se abrieron con miedo real ahora. «Por favor, no digas que vino de mí. No usaré tu nombre, lo prometo». Emily se levantó, alisándose la falda, sintiendo el cóctel familiar de rabia e impotencia que se había vuelto tan rutinario en sus mañanas como el café. «Solo mantén ese hielo ahí. Y Tyler, si alguien te pide que lleves algo de nuevo, vienes a buscarme primero. No después, antes». Sonó el timbre. Tyler se escabulló al pasillo justo cuando la primera oleada de estudiantes comenzaba a entrar. Ruidosos y cansados y adolescentes, completamente inconscientes de que su profesora de historia había pasado los últimos 6 minutos tratando de evitar que uno de ellos se ahogara. Para la tercera hora, el día ya había desgastado a Emily hasta dejarla al límite. Estaba a mitad de una lección sobre la era de la reconstrucción cuando escuchó gritos en el pasillo. El ritmo inconfundible de una pelea formándose. El golpe de las zapatillas, el coro creciente de una multitud de teléfonos que ya estaban grabando. «Quédense en sus asientos», dijo Emily a su clase, y salió al pasillo antes de haber decidido por completo hacerlo. 2 chicos se rodeaban cerca de los casilleros, pero no era realmente una pelea. Todavía no. Uno era un afiliado de los Reyes, el tipo de chico que Emily reconocía por su forma de caminar antes de ver su cara. El otro era más pequeño, un estudiante de segundo año llamado Aaron, a quien Emily había enseñado el año anterior. Estaba de espaldas contra el casillero con las manos en alto a la defensiva. «Dame la mochila», decía el chico de los Reyes, en voz baja y maliciosa. «Es la última vez que te lo pido». Emily se interpuso directamente entre ellos. Fue más instinto que estrategia. El mismo instinto que la había hecho levantarse en un reservado de una cafetería 12 horas antes. «La clase está en sesión», dijo, su voz con la autoridad particular que había construido durante 11 años. Ambos, sus nombres, ahora. «Señorita Carter, esto no es asunto suyo». Los ojos del chico eran duros, actuando con dureza para la pequeña multitud que se había reunido. «Se convirtió en mi asunto en el momento en que sucedió en mi pasillo». No se movió. Su corazón martillaba, pero había aprendido hace mucho tiempo que mostrar miedo a un adolescente que actúa con dominio solo empeoraba las cosas. «Puedes irte ahora mismo o puedo llevarte yo misma a la oficina del señor Patterson. Tú eliges». Un largo silencio. La multitud observaba. Los teléfonos seguían en alto, grabando. El chico escupió cerca de sus pies, no sobre ella, cerca de ella. Un insulto calculado que se quedó justo antes de una ofensa real. Y se fue, murmurando algo que Emily eligió no escuchar claramente. Aaron exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 1 hora. «Gracias, señorita Carter», susurró. «Ve a clase, Aaron». Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras volvía a su aula, y las apretó contra sus muslos para que sus estudiantes no lo vieran. Esto era la secundaria Roosevelt. Esto era todos los días. Y todos los días, Emily Carter volvía a entrar de todos modos. Porque alguien tenía que hacerlo. Y cada vez más, sentía que era la única que todavía lo creía. Esa tarde, en la oficina principal, finalmente acorraló al director Patterson entre una segunda y tercera reunión del día. «Necesitamos más seguridad», dijo sin preámbulos. «Tuve un chico con un ojo morado esta mañana al que están presionando para que mueva algo por el edificio. Interrumpí un intento de extorsión en el pasillo durante la tercera hora. Esto está escalando, ¿y si no hacemos algo?» Patterson levantó una mano, el gesto universal de un hombre que ya había decidido que la conversación había terminado antes de empezar. «Emily, te escucho, de verdad. Pero el distrito recortó nuestro presupuesto de seguridad un 11% el año pasado. No tengo el personal, no tengo los fondos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que llames a la policía, quiero que llames al distrito, quiero que hagas algo más que esperar que desaparezca. ¿Crees que no he llamado a la policía?» La voz de Patterson tenía un filo de agotamiento que reflejaba el de ella. «¿Crees que esto es nuevo para alguien? Los Reyes han estado operando a 3 manzanas de aquí durante años. La policía lo sabe. El distrito lo sabe. Nadie tiene los recursos ni la voluntad política para arreglarlo de verdad. Emily, somos una escuela pública en un barrio donde no vive nadie con poder. Esa es toda la ecuación. Entonces, simplemente dejamos que suceda. Sobrevivimos a ello. Es diferente». Se frotó los ojos. «Sé que no es la respuesta que quieres. Tampoco es la respuesta que yo quiero. Pero tengo 200 miembros del personal y 1,200 chicos con un presupuesto que cubre alrededor del 60% de lo que realmente necesitamos. Estoy haciendo lo que puedo». Emily salió de su oficina con la mandíbula apretada, la misma furia impotente que se llevaba a casa la mayoría de las noches.
la que la hacía mirar al techo a las 2 de la mañana, preguntándose por qué no se había dedicado a literalmente cualquier otra profesión. No sabía, al caminar hacia su coche esa tarde, agotada y derrotada de la manera particular en que solo una profesora al final de un largo día puede estarlo, que 12 horas antes había puesto en marcha algo que ninguna cantidad de recortes presupuestarios del distrito o cobardía administrativa podría detener. No sabía que Jimmy Henderson ya había empezado a hacer llamadas. Jimmy condujo a casa esa noche con el nombre de Emily Carter en su pecho como un carbón que no se apagaba. Llegó a la sede del club poco después de la 1 de la madrugada. Era un almacén reconvertido en la zona industrial de la ciudad, con una valla de tela metálica, luces con sensor de movimiento y 40 motos aparcadas en filas ordenadas fuera. Dentro, el lugar olía a aceite de motor, humo de cigarrillo y cuero viejo. El bar de la esquina todavía servía al puñado de hermanos que aún no habían dado por terminada la noche. Big Earl, el sargento de armas del capítulo, un hombre aún más grande que Jimmy, con una barba que le llegaba al pecho, levantó la vista de su cerveza. «Has vuelto tarde». Me entretuve. Jimmy sacó un taburete y se sentó. «Olvidé mi cartera en una cafetería». Earl levantó una ceja. «Y una mujer pagó mi cuenta». Jimmy miró fijamente la barra durante un largo momento. Profesora de escuela, cansada como el demonio, parecía que no había dormido bien en un año. El gerente estaba a punto de llamar a la policía por $40 olvidados. Ella simplemente se levantó y lo pagó. No pidió nada. Ni siquiera quería mi nombre al principio. Earl dejó su cerveza lentamente. Había rodado con Jimmy durante casi 20 años. Conocía ese tono particular en la voz de su hermano, el que significaba que algo se había alojado en algún lugar profundo y no iba a salir. ¿Tienes un nombre? Emily Carter. Jimmy ya estaba sacando su teléfono. Enseña en la secundaria Roosevelt, en el lado oeste. ¿Roosevelt? Earl silbó bajo. Ese es territorio de los reyes. Toda la escuela es básicamente suya en este punto, por lo que he oído. Sí. La mandíbula de Jimmy se tensó. Eso es lo que estoy descubriendo. Pasó las siguientes 2 horas con su teléfono, en silencio, metódicamente, como Jimmy hacía todo. Tenía un primo que trabajaba en el despacho de la ciudad y le debía un favor. Tenía un aspirante cuya hermana se había graduado de Roosevelt 2 años atrás. A las 2 de la mañana, Jimmy Henderson sabía más sobre Emily Carter, de lo que a ella probablemente le hubiera gustado. Sabía que llevaba 11 años enseñando. Sabía que vivía sola en un apartamento de un dormitorio en la quinta. Sabía que su salario era de dominio público y le enfureció más de lo que esperaba ver exactamente lo poco que este país pagaba a las personas que pasaban cada día interponiéndose entre los niños y el caos. Sabía sobre los reyes del lado oeste. Sabía sobre la extorsión, la intimidación, la lenta podredumbre que carcomía un edificio lleno de chicos que no habían hecho nada para merecerlo. Y sabía, con el tipo de certeza que había guiado cada decisión importante en sus 30 años con el club, que esto no era algo que el dinero pudiera arreglar. Big Earl lo encontró todavía sentado en el bar a las 3 de la mañana, el teléfono ahora apagado, mirando a la nada. «Estás callado», dijo Earl. «Estoy pensando en la profesora, en las deudas». Jimmy giró la taza de café vacía en sus manos. «¿Sabes lo que hizo esta noche, Earl? No tenía ni idea de quién era yo. No le importó. Vio a alguien a punto de ser arrollado por algo pequeño y estúpido y se interpuso. No lo pensó 2 veces. La gente hace eso a veces. No así. No por un extraño. No, cuando ella misma no tiene nada». Jimmy negó con la cabeza lentamente. «Y luego descubro que hace eso todos los días. Entra en un edificio lleno de chicos que están siendo devorados vivos por las pandillas. Nadie lo detiene, y ella sigue apareciendo de todos modos. Sigue interponiéndose entre ellos y lo peor. Nadie le paga lo suficiente para hacer eso. Nadie la protege mientras lo hace». Earl se quedó en silencio un largo momento, observando el rostro de su viejo amigo a la tenue luz del bar. «¿Qué estás pensando, Jimmy?» Jimmy levantó la vista y había algo en sus ojos que Earl había visto antes. Lo vio la noche en que Jimmy organizó la ruta para el refugio de veteranos incendiado. Lo vio la vez que 3 ángeles se encargaron silenciosamente de una serie de robos que aterrorizaban a un barrio de ancianos mientras la policía no hacía nada. Era la mirada que se le ponía a Jimmy cuando una injusticia había cruzado alguna línea dentro de él que no podía desandarse. «Estoy pensando», dijo Jimmy lentamente, «que los reyes del lado este han estado controlando esa escuela durante 3 años porque nunca ha aparecido nadie. Nadie que les asustara más de lo que ellos asustan a todos los demás». Earl se reclinó en su taburete, una lenta sonrisa extendiéndose bajo su barba. «¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?» Se aclaró la garganta. «Estoy pensando que le debemos una deuda a Emily Carter». Jimmy se levantó, apurando lo último de su café frío. «Y los ángeles del infierno no pagan deudas con billetes de $20. Caminó hacia el viejo tablón de corcho del capítulo.
el lugar donde se publicaban los asuntos del club, donde se planeaban las rutas, donde los hermanos se apuntaban a paseos benéficos y escoltas fúnebres. Sacó un bolígrafo de su chaleco y escribió 3 palabras en la parte superior de una hoja de papel en blanco. Escuela Secundaria Roosevelt. Detrás de él, Big Earl ya estaba cogiendo su teléfono. Ya estaba empezando a hacer la primera de lo que se convertirían en docenas de llamadas esa noche y hasta la mañana. Llamadas a residentes del capítulo a 2 condados de distancia. Llamadas a hermanos que no habían rodado juntos en meses. Llamadas que todas llevaban alguna versión del mismo mensaje. Hay que pagar una deuda, y va a hacer falta más que unos pocos de nosotros. A las 4 de la mañana, la noticia se había extendido por 3 capítulos. A las 5, las confirmaciones llegaban más rápido de lo que Earl podía anotarlas. Y mientras Emily Carter dormía inquieta en su apartamento de un dormitorio en la calle Quinta, soñando los sueños superficiales y ansiosos que provienen de demasiada preocupación y poco descanso, 180 motocicletas en 4 condados estaban siendo repostadas, revisadas y preparadas para un viaje que llegaría a la escuela secundaria Roosevelt en solo unas pocas horas. Ninguno de ellos venía a buscar problemas. Venían a saldar una deuda que el dinero nunca podría tocar. Y para cuando el sol saliera sobre el lado este de la ciudad, nada en la secundaria Roosevelt volvería a ser lo mismo. A las 5:30 de la mañana, el estacionamiento de preparación junto a la Ruta 9 parecía sacado de una película de guerra. Motos alineadas en columnas, motores apagados, hombres revisando alforjas, apretando correas, encendiendo cigarrillos con manos que no temblaban, aunque la mayoría no había dormido. Big Earl recorría las filas con un portapapeles, contando cabezas de 4 capítulos que habían respondido a la llamada durante la noche. «Estamos en 162», le gritó a Jimmy. «Tengo informes de 18 más que vienen del capítulo del sur. Deberíamos estar alrededor de 180 para cuando salgamos». 180. Jimmy repitió el número como si lo estuviera saboreando. Estaba de pie junto a su moto, con los brazos cruzados, los ojos fijos en el horizonte donde el cielo apenas comenzaba a amoratarse antes del amanecer. «¿Es suficiente?» «¿Suficiente para qué?», preguntó Earl. «No vamos a empezar una guerra, Jimmy. Vamos a hacer una declaración. Es lo mismo, dependiendo de quién escuche». Un motociclista más joven llamado Cole, no mayor de 25 años, con los parches aún rígidos y nuevos en su chaleco, se acercó nervioso. «Jimmy, ¿puedo preguntar algo? Adelante. ¿Realmente estamos haciendo esto por una profesora de escuela? Una que no conocemos. ¿Porque te compró una hamburguesa?» El estacionamiento se quedó en silencio a su alrededor. Una docena de motociclistas mayores que estaban cerca dejaron lo que estaban haciendo. Jimmy se giró lentamente y su voz, cuando habló, fue baja y uniforme, el tipo de calma que llegaba más lejos que cualquier grito. «Déjame decirte algo, Cole. Anoche, una mujer con $41 a su nombre miró a un hombre el doble de grande que ella al que amenazaban con esposas por una cartera olvidada. Y no pensó en sí misma ni un segundo. Pensó en lo que era correcto. ¿Entiendes lo raro que es eso?» Cole cambió de peso. «Supongo». «¿Supones?» Jimmy se acercó. «He rodado con hombres durante 30 años. He visto hermanos morir por menos razón de la que ella tuvo para actuar sin pestañear. Trabaja en un edificio donde los chicos son extorsionados en el pasillo y a los profesores se les dice que miren para otro lado. Y ella sigue apareciendo de todos modos. Eso no es caridad, es carácter. Y en este club, cuando alguien nos muestra carácter, nosotros aparecemos». El estacionamiento permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, en algún lugar al fondo, un motociclista mayor llamado Frank, canoso y callado, arrancó su motor. Uno por uno, los demás lo siguieron hasta que todo el estacionamiento retumbó con tubos de escape al ralentí. El sonido se extendió sobre los campos vacíos como artillería lejana. Cole tragó saliva y se subió a su propia moto. «Sí, señor». Jimmy miró a Earl. «¿Columna principal lista?» «Lista cuando tú lo estés. Entonces vamos a pagar una deuda». 20 minutos antes, a 5 kilómetros al este, la alarma de Emily Carter había sonado a las 5:45, como todos los días de la semana, y la había pospuesto 2 veces antes de levantarse con la pesadez particular de una mujer que había dormido 4 horas y soñado con peleas en el pasillo todo el tiempo. Hizo café. Miró las facturas en la encimera, hizo cálculos rápidos en su cabeza y decidió de nuevo que se ocuparía de la factura de la luz el jueves. Se vistió con la misma chaqueta de punto gris que ya había usado 3 días esa semana porque la colada era un problema del domingo. Y no era domingo. Pensó en el ojo morado de Tyler Brooks. Pensó en el chico que había escupido cerca de sus pies en el pasillo. Pensó, solo por un segundo, en el enorme motociclista de la cafetería de la noche anterior. Jimmy, algo, recordó, y se encontró casi sonriendo ante la extraña aleatoriedad de todo. Un momento de simple decencia en una semana por lo demás agotadora. No tenía idea de que ese momento estaba a punto de detonar frente a su escuela. Para cuando llegó al estacionamiento del personal a las 7:10, todo parecía normal.
Reggie en los detectores de metales, los chicos entrando ruidosos y medio dormidos. El grupo del pasillo este ya apostado junto a los casilleros como si fueran los dueños del lugar. ¿Por qué? Hasta donde cualquiera en la secundaria Roosevelt podía decir, lo eran. Emily preparó su aula, escribió la fecha del día en la pizarra, preparó su lección sobre los derechos de voto en la era de la Reconstrucción. Bebió café de un termo que había visto mejores décadas. A las 7:42 lo escuchó. Al principio fue solo una vibración, algo que se sentía más que se oía. Un zumbido bajo que hacía vibrar los cristales de las ventanas en sus viejos marcos. Emily levantó la vista de su escritorio, frunciendo el ceño. Unos pocos estudiantes cerca de las ventanas también se animaron. ¿Qué es eso?, preguntó una chica en la primera fila. El zumbido se convirtió en un estruendo. El estruendo se convirtió en un rugido. Señorita Carter. Un chico cerca de la ventana se había levantado, presionando su cara contra el cristal. Señorita Carter, tiene que ver esto. Emily cruzó la habitación, y en el momento en que miró por la ventana, su estómago se desplomó. La calle fuera de la secundaria Roosevelt se estaba llenando de motocicletas. No 5, no 20. Un río interminable de ellas, cromados captando el sol de la mañana. Cuero y motores y ruido extendiéndose por la manzana en ambas direcciones. Más motos de las que Emily había visto en un solo lugar en toda su vida. Se movían en formación, disciplinadas y deliberadas. Se detenían en filas perfectas a lo largo del bordillo, doblando la esquina por la calle lateral, hasta que todo el perímetro de la escuela quedó rodeado por un muro de motocicletas y los hombres que las conducían. ¡Oh, Dios mío! Las palabras salieron de Emily en un susurro. En el pasillo ya podía oír el caos creciendo. Casilleros cerrándose de golpe, profesores gritando a los estudiantes que mantuvieran la calma. El sonido inconfundible de la voz del director Patterson quebrándose por el intercomunicador. Atención personal y estudiantes. Estamos iniciando un confinamiento preventivo. Por favor, permanezcan en sus aulas. Esto no es un simulacro. El intercomunicador se apagó e inmediatamente la sala estalló en ruido. Estudiantes corriendo a por sus teléfonos. Alguien gritando. Un chico en la parte de atrás ya filmando por la ventana con manos temblorosas. ¡Todos lejos de las ventanas! La voz de profesora de Emily se activó instintivamente, incluso mientras su propio corazón martillaba contra sus costillas. Siéntense ahora, lejos del cristal. Pero no pudo obligarse a moverse de la ventana. Todavía no. Porque en la calle, bajando de la moto principal, había un hombre que reconoció al instante. Una figura enorme con un chaleco de cuero, barba gris bien recortada. El mismo hombre que se había sentado frente a ella en el Pop's Diner menos de 12 horas antes. Jimmy Henderson estaba en la calle, con las manos a los lados, mirando el edificio como si lo estuviera leyendo piso por piso. ¿Sabe dónde trabajo? El pensamiento golpeó a Emily como agua helada. Cada seminario de seguridad al que había asistido le gritó a la vez. Peligro de extraños, represalias de pandillas, las 100 maneras en que un gesto amable a la persona equivocada podría volver como algo mucho más oscuro. ¿Se había equivocado con él? ¿Pagar su comida la había marcado de alguna manera? ¿La había convertido en un objetivo? ¿Había pintado una diana en la única escuela que había intentado proteger durante 6 años? Señorita Carter, ¿esos son los ángeles del infierno?, preguntó un estudiante, con la voz temblorosa. Aléjate de la ventana, dijo Emily de nuevo, pero sus propias piernas no la llevaban hacia atrás. En la oficina principal se había desatado el pandemonio puro. El director Patterson estaba en la ventana de su oficina, con el teléfono pegado a la oreja. El sudor ya perlaba su frente a pesar de la fresca mañana. Sí, esta es la secundaria Roosevelt. Necesitamos unidades aquí inmediatamente. Tenemos lo que parecen ser 100 o más miembros de una pandilla de motociclistas rodeando el edificio. No sé qué quieren. No se han acercado a la entrada y solo están. Hizo una pausa, escuchando. ¿Qué quiere decir con que las unidades ya están en camino? ¿Quién llamó? En el pasillo, Reggie, el guardia de seguridad, estaba congelado en su puesto junto a los detectores de metales. Observaba a través de las puertas dobles de cristal cómo los motociclistas desmontaban en un silencio inquietantemente coordinado. Sin gritos, sin armas desenfundadas, sin caos en absoluto. Lo que de alguna manera lo hacía más aterrador. La pura disciplina de ello. La sensación de que lo que fuera a suceder estaba siendo controlado por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Una joven asistente de profesor pasó corriendo por la oficina de Patterson llorando. «¡Van a atacar la escuela! ¡Oh, Dios mío! ¡Van a atacar la escuela!» «Nadie va a atacar a nadie hasta que sepamos más», ladró Patterson, aunque sus propias manos temblaban mientras marcaba el número del superintendente del distrito con dedos torpes. Afuera, Jimmy Henderson no se había movido de su lugar en medio de la calle. Big Earl estaba a su derecha, observando las ventanas del edificio, donde docenas de rostros aterrorizados ahora se asomaban desde detrás del cristal. «¿Creen que estamos aquí para quemar el lugar?», dijo Earl en voz baja.
Déjalos que lo piensen un minuto más. Los ojos de Jimmy escaneaban el lado este del edificio. Podía ver un grupo de adolescentes con pañuelos rojos reunidos cerca de una salida lateral, congelados a medio paso, claramente tratando de decidir si huir o mantener su posición. Mira eso. 3 años controlando esta escuela, y en cuanto aparece el poder real, no saben qué hacer. ¡Reyes! ¡Reyes! La mandíbula de Jimmy se endureció. Cuéntalos. Quiero ojos en cada uno de ellos que sea visible. Las sirenas ya sonaban a lo lejos. 2, luego 4, luego lo que parecía la mitad de la flota de patrullas de la ciudad convergiendo en una sola manzana. Jimmy no se inmutó. Lo esperaba. Se aclaró la garganta. 180 motocicletas fuera de una escuela secundaria nunca iban a pasar desapercibidas. Y eso, a su manera, era exactamente el punto. El primer coche patrulla frenó bruscamente al borde de la formación de motos. Un oficial salió, con la mano cerca de su funda, la voz en alto. «Señor, necesito que me diga cuál es su asunto aquí ahora mismo». Jimmy se giró para enfrentarlo, sin prisa, con las manos abiertas, visibles. «Oficial, mi nombre es Jimmy Henderson. Estoy aquí para hablar con una profesora de esta escuela. Nadie está armado. Nadie está aquí buscando problemas. Puede registrar cada moto en esta calle si quiere. ¿Una profesora?» Los ojos del oficial se entrecerraron, claramente escéptico de que una pandilla de 180 motociclistas se reuniera fuera de una escuela por una reunión de padres y profesores. ¿Qué profesora? Emily Carter. El nombre quedó suspendido en el aire. La radio del oficial crepitó. Más unidades llegando, más sirenas apilándose unas sobre otras. Y por un momento, toda la calle pareció suspendida entre dos resultados: violencia o algo completamente diferente. De vuelta adentro, el confinamiento había alcanzado su punto máximo de histeria. En el aula 214, los estudiantes estaban acurrucados a lo largo de la pared del fondo como se les había indicado. Pero las ventanas eran imposibles de ignorar, especialmente cuando empezaron las sirenas. «Es la policía», dijo alguien. «Van a dispararles». «Cállate, Marcus». La voz de Emily fue más aguda de lo que pretendía, el miedo filtrándose a través de su autoridad. Se obligó a respirar, se obligó a pensar como la adulta en la habitación, aunque cada instinto le gritaba que entrara en pánico junto a sus estudiantes. Su teléfono vibró. Un mensaje de su colega, la señora Álvarez, 2 puertas más allá. Dicen que no es un ataque. La policía está hablando con ellos. Nadie ha sacado un arma. Los pulgares de Emily flotaron sobre la pantalla, sin saber qué preguntar. Volvió a mirar por la ventana una vez más, justo a tiempo para ver a Jimmy Henderson decirle algo al oficial. Tranquilo, sin prisa, y luego señalar. Señalar directamente hacia el edificio, hacia su ventana. La sangre de Emily se heló. Un momento después, sonó el teléfono del aula. El viejo teléfono de intercomunicador beige montado junto a la puerta, el que casi nunca se usaba excepto para emergencias. Toda la clase de Emily se quedó en silencio, observándola cruzar la habitación y levantar el auricular con una mano que no estaba del todo firme. «Habla Carter». Era la secretaria de Patterson, con la voz aguda por un pánico apenas controlado. «Emily, señorita Carter, el director Patterson la necesita en la oficina principal ahora». «¿A mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué dice?» «Es sobre los motociclistas de afuera. Dice que están preguntando por usted por su nombre». El suelo pareció inclinarse ligeramente bajo los pies de Emily. 20 pares de ojos adolescentes estaban fijos en su rostro, observando cada destello de emoción que no lograba ocultar. «Señorita Carter», susurró la chica de la primera fila. «¿Por qué la quieren a usted?» Emily no tenía una respuesta. Dejó el teléfono lentamente, su mente corriendo a través de todas las posibilidades. Ninguna de ellas buena. ¿Había juzgado mal a Jimmy por completo? ¿Era esto una represalia por algo que ni siquiera entendía? ¿Algún código de motociclistas que había violado sin saberlo al ser amable con el hombre equivocado en la cafetería equivocada? «Quédense aquí», le dijo a su clase, su voz más firme de lo que se sentía. «La señora Álvarez está justo al lado si necesitan algo. Lo digo en serio, nadie sale de esta habitación». Salió al pasillo y el silencio allí era su propio tipo de horror. Corredores vacíos, casilleros bien cerrados, sirenas lejanas filtrándose por las ventanas. Cada puerta de aula cerrada, cada rostro que pasaba a través de las estrechas ventanas de las puertas, pálido de miedo, observándola caminar sola hacia lo que fuera que esperaba al frente del edificio. Para cuando llegó a la oficina principal, Patterson la estaba esperando, su rostro del color del papel viejo. «Emily», su voz se quebró ligeramente. «Hay un hombre afuera, un tipo grande, chaleco de cuero, dice que se llama Jimmy Henderson. Le está diciendo a la policía que está aquí para verte específicamente. Los ángeles del infierno exigen hablar contigo». «¿Exigen?», repitió Emily débilmente. Esa es la palabra que usó el oficial. «Sí». Patterson tragó saliva. «¿Conoces a este hombre?». La boca de Emily se había secado por completo. Pensó en la cafetería, la cuenta, la forma en que Jimmy la había mirado antes de irse. Algo pesado e indescifrable en sus ojos. «Lo conocí una vez», dijo lentamente.
Anoche en una cafetería. Yo pagué su comida. Había olvidado su cartera y el gerente estaba a punto de llamar a la policía. Los ojos de Patterson se abrieron a un grado casi cómico. Pagaste la comida de un ángel del infierno y a la mañana siguiente, 180 de ellos aparecieron en nuestra escuela. No sabía quién era más allá de lo que ponía en su chaleco. No pensé. La voz de Emily se apagó porque no había una buena manera de terminar esa frase. No había pensado. Punto. Simplemente actuó. El mismo instinto que le hacía meterse en peleas de pasillo y darle bolsas de hielo a Tyler y interponerse entre los problemas y la gente que no se lo merecía. Bueno, exhaló Patterson temblorosamente, pasándose una mano por su cabello ralo. Supongo que estamos a punto de descubrir cuánto te costó esa cuenta. A través de las ventanas de la oficina principal, Emily podía ver que la policía había formado un perímetro suelto, pero nadie había sacado un arma. Nadie se había movido para arrestar a nadie. La energía afuera había cambiado de alguna manera, de una amenaza inminente a algo más parecido a un punto muerto. Ambos lados observando, esperando, sin saber qué vendría después. No están atacando, dijo Emily lentamente, casi para sí misma. Míralos, Patterson. Ni siquiera están agitados. Solo están ahí parados. Parados con 180 motocicletas fuera de una escuela, espetó Patterson, el pánico finalmente rompiendo su compostura. Perdóname si eso no me tranquiliza. Un joven oficial entró por las puertas principales, respirando con dificultad, sus ojos escaneando la oficina hasta que se posaron en Emily. «Señora, ¿es usted Emily Carter?» El corazón de Emily martillaba. «Sí. El hombre de afuera pide hablar con usted directamente. Dice que es importante. Dice». El oficial dudó, claramente consciente de lo extrañas que sonarían las siguientes palabras. Dice que le debe una deuda y que tiene la intención de pagarla. La oficina se quedó en un silencio absoluto. Patterson miraba a Emily como si le hubiera crecido una segunda cabeza. La secretaria había dejado de teclear por completo. «Una deuda», repitió Emily. «Eso es lo que dijo, señora». Emily miró hacia las puertas principales, hacia el muro de cuero y cromo visible a través del cristal, hacia el hombre que no le había prometido nada la noche anterior y que, sin embargo, aparentemente había pasado las horas desde entonces reuniendo lo que parecía un pequeño ejército fuera de su escuela. Pensó en el ojo morado de Tyler, en los reyes controlando sus pasillos, en cada administrador y cada funcionario del distrito que le dijeron de una docena de maneras diferentes que las cosas simplemente eran así y que no se podía hacer nada. Y por primera vez, en toda la mañana, debajo del miedo, algo más se agitó en el pecho de Emily Carter. Algo que se sentía peligrosamente, imposiblemente como esperanza. «Hablaré con él», dijo. «Emily, no tienes que hacerlo», comenzó Patterson. «Lo sé». Ya se estaba moviendo hacia la puerta, sus piernas más firmes ahora de lo que tenían derecho a estar. «Pero creo que yo empecé esto. Creo que es justo que yo lo termine». El oficial la escoltó hacia la entrada principal, pasando el puesto congelado de Reggie en los detectores de metales, pasando ventanas llenas de estudiantes y profesores aterrorizados, pegados al cristal, viendo a su profesora de historia caminar hacia 180 motociclistas como si estuviera caminando hacia el borde del mundo. Cuando las puertas principales se abrieron y la luz de la mañana se derramó sobre los escalones de la entrada, Emily Carter salió al medio del momento más aterrador y extraordinario de toda su vida, y encontró a Jimmy Henderson ya caminando hacia ella. Su expresión indescifrable, toda la calle detrás de él en un silencio completo y deliberado. Las piernas de Emily la llevaron por los escalones antes de que su cerebro aceptara por completo la decisión. Y cuanto más se acercaba a Jimmy Henderson, más consciente se volvía de cada ojo sobre ella. Estudiantes pegados a las ventanas, oficiales con las manos cerca de sus cinturones, 180 motociclistas de pie en absoluto silencio, como si toda la calle contuviera la respiración. Jimmy se detuvo a unos metros de distancia. De cerca, a la luz del día, parecía aún más grande que en el reservado de Pops. Pero su rostro no era duro como ella se había preparado. Era casi amable. Emily. Solo su nombre, dicho como si saludaras a alguien que conoces desde hace años. No a alguien con quien compartiste $18.50 de historia 12 horas antes. Jimmy. Su voz salió más firme de lo que esperaba, aunque su pulso martillaba tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Quieres decirme por qué hay 180 motocicletas fuera de mi escuela? 182, en realidad, corrigió Earl en voz baja desde detrás del hombro de Jimmy. El capítulo del sur trajo 2 más de lo esperado. Emily parpadeó, mirándolo a él y luego de nuevo a Jimmy. Esa no era realmente la parte que me confundía. Una onda de algo casi como diversión pasó por los motociclistas más cercanos, rápidamente reprimida. La boca de Jimmy se torció, apenas. «Nadie está aquí para hacer daño a nadie», dijo Jimmy, su voz llegando más lejos de lo que probablemente pretendía, lo suficientemente fuerte para que los oficiales cercanos oyeran.
lo suficientemente fuerte para las ventanas llenas de rostros asustados arriba. Quiero que eso quede claro ahora mismo para todos los que escuchan. Ni una sola persona en este club tiene un arma desenfundada. Ni una sola persona vino aquí buscando problemas. El oficial principal, un hombre corpulento con una placa que decía Delgado, se acercó, con la mano aún descansando cerca de su funda. Entonces, ¿le importaría explicar para qué vinieron exactamente? Porque tengo un edificio lleno de niños aterrorizados y un superintendente que no para de llamarme. Jimmy se giró hacia él, sin prisa. Anoche, esta mujer pagó la cuenta de un extraño cuando el gerente se disponía a llamar a la policía por una cartera olvidada. No preguntó mi nombre, no pidió nada a cambio. Simplemente hizo lo decente porque era lo decente. Hizo una pausa, dejando que eso calara. En mi mundo, oficial, eso no es nada, es una deuda. Y las deudas se pagan. Trayendo un pequeño ejército a una escuela secundaria, las cejas de Delgado se arquearon, asegurándome de que todos los que miran entiendan que ya no está sola. Los ojos de Jimmy se desviaron por un segundo hacia el lado este del edificio, hacia el grupo de pañuelos rojos que Emily sabía, sin mirar, que todavía estaban acurrucados junto a la salida lateral, congelados, inseguros. Se aclaró la garganta. Estuve preguntando anoche. Descubrí que la señorita Carter enseña en un edificio que ha sido desangrado por una pandilla que controla estos pasillos desde hace 3 años, mientras que las personas que se supone que deben proteger a estos niños le siguen diciendo que está por encima de su nivel salarial. El aliento de Emily se cortó. ¿Cómo sabes eso? Sé cosas, señorita Carter. Es lo que hago. La mirada de Jimmy recorrió la calle, lenta y deliberada, abarcando las ventanas, los oficiales, la tensión visible que irradiaba de las puertas de salida del lado este. Sé que a su director le han dicho que mire para otro lado. Sé que a un chico llamado Tyler lo presionaron para que llevara algo por estos pasillos y le dejaron un ojo morado por decir que no. Sé que has estado interponiéndote entre estos niños y la gente que los lastimaría durante 3 años sin que nadie te respalde. El aire abandonó los pulmones de Emily en un suspiro. ¿Cómo es posible que sepas lo de Tyler? La noticia viaja rápido cuando sabes a quién preguntar. La expresión de Jimmy no cambió, pero algo en su voz se endureció. Y te diré algo más que sé, Emily. Cosas como esa no mejoran por sí solas. Empeoran cada vez. La radio del oficial Delgado crepitó con actualizaciones. Más unidades preparándose a 2 manzanas, un capitán exigiendo un informe de estado. El superintendente, según se informa, ya en camino. Toda la situación era un barril de pólvora con demasiadas cerillas encendidas alrededor, y todos en esa calle podían sentirlo. Señor, dijo Delgado con cuidado, voy a necesitar que empiece a mover estas motocicletas fuera de la propiedad escolar. Podemos discutir cualquier deuda que crea que tiene en otro lugar que no sea rodeando un edificio lleno de menores. No estamos en propiedad escolar, dijo Jimmy con calma. Estamos en una calle pública. Cada moto aquí está aparcada legalmente. Nadie está invadiendo la propiedad. Nadie está amenazando a nadie. Y en el segundo que pueda demostrarme lo contrario, moveré cada una de estas motos yo mismo. La mandíbula de Delgado se tensó porque Jimmy tenía razón y ambos lo sabían. Fue entonces cuando sucedió. Se desató una conmoción cerca de la salida este. Gritos, el raspado de una puerta abierta con demasiada fuerza. Y 4 chicos con pañuelos rojos salieron a la acera, claramente tratando de usar el caos del confinamiento para escabullirse sin ser vistos. Uno de ellos, mayor, quizás de 19 años, con la presencia que Emily reconoció al instante como un lugarteniente de los Reyes, se congeló en cuanto vio el muro de motocicletas bloqueando todas las salidas. «Oh, diablos, no», murmuró el chico lo suficientemente alto como para que se oyera. Todas las cabezas en esa calle se giraron a la vez. Los ojos de Jimmy se fijaron en el grupo con una quietud que hizo que la piel de Emily se erizara. «Bueno», dijo en voz baja, casi para sí mismo, hablando del rey de Roma. El lugarteniente de los Reyes, Emily lo reconoció ahora, un joven llamado Deshawn que había sido suspendido 2 veces el año pasado por cosas que la administración nunca especificó. Intentó mantener la calma. Manos deslizándose en los bolsillos, barbilla levantada en un desafío ensayado. «¿Esto es una broma?», gritó, sus ojos escaneando las filas de motos, el cuero, los parches. «¿Se han perdido o algo?». Nadie le respondió. Una docena de motociclistas habían cambiado de posición silenciosamente, no de forma agresiva, ni siquiera visible, pero lo suficiente como para que los 4 chicos se encontraran de alguna manera más acorralados que 30 segundos antes. Deshawn. Jimmy dijo el nombre como si lo hubiera conocido toda su vida, y la bravuconería del chico vaciló ligeramente al oír a un extraño saber exactamente quién era. «¿Cómo sabes mi nombre?». «De la misma manera que sé lo del ojo de Tyler Brooks. De la misma manera que sé sobre el dinero del almuerzo y la mochila que intentaste cargarle ayer por la mañana». Jimmy no había levantado la voz ni una vez, y de alguna manera eso lo empeoró. Hizo que el silencio a su alrededor se sintiera más pesado, más peligroso que cualquier grito.
De la misma manera que sé que tú y tus chicos han estado controlando este pasillo como si fuera suyo durante 3 años, mientras estos niños no tenían a nadie que se interpusiera entre ellos y ustedes. Los ojos de Deshawn se desviaron hacia sus 3 amigos, luego de nuevo hacia Jimmy, calculando, los engranajes girando visiblemente. No sabemos de qué estás hablando, hombre. Claro que sí. Jimmy dio un lento paso adelante. El oficial delgado se tensó, la mano derivando hacia su radio, pero aún no intervino, observando el cambio de dinámica con algo parecido a la fascinación. Déjame preguntarte algo, hijo. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasa cuando alguien más grande que tú decide que tus pequeñas operaciones han llegado a su fin? ¿Es eso una amenaza? La voz de Deshawn se quebró ligeramente en la palabra, la bravuconería finalmente cediendo. Es un hecho. La voz de Jimmy bajó, más lenta, cada palabra aterrizando con peso. Has pasado 3 años asustando a chicos de 15 años para quitarles el dinero del almuerzo. 3 años haciendo que los profesores tengan miedo de caminar por sus propios pasillos. Has construido toda tu reputación en ser lo más grande en un edificio lleno de niños. Hizo un gesto lento y deliberado hacia el muro de cuero y cromo que los rodeaba por todos lados. Echa un buen vistazo a tu alrededor, Deshawn. Ya no eres lo más grande aquí. Por un momento suspendido y eléctrico, nadie se movió. Emily se dio cuenta de que había dejado de respirar por completo. La mano del oficial delgado finalmente se había posado en su radio, lista para pedir refuerzos si esto se torcía. Pero algo en la quietud de los motociclistas le dijo que no iba a suceder. Entonces, el valor de Deshawn se rompió. «Esto no ha terminado», murmuró, ya retrocediendo hacia el hueco más cercano en la formación. Sus 3 amigos corriendo tras él. «Ustedes no controlan este barrio». «No», asintió Jimmy con calma, sin molestarse en detenerlos. «No controlamos el barrio. Solo nos aseguramos de que todos los que miran entiendan exactamente lo pequeño que es tu pequeño reino en realidad». Los 4 chicos desaparecieron por la calle lateral a una velocidad cercana a la carrera, y en el momento en que se desvanecieron por la esquina, un extraño sonido se extendió por la multitud reunida detrás de las ventanas de la escuela. Algo entre un jadeo y un vitoreo, amortiguado por el cristal, pero inconfundible. Emily se giró y vio rostros pegados a cada ventana de ese lado del edificio. Estudiantes que acababan de ver en tiempo real a la pandilla que había aterrorizado sus pasillos durante 3 años darse la vuelta y huir de un hombre que apenas había levantado la voz. Sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado apretado durante 6 años seguidos. «Eso es todo», dijo Emily, casi con incredulidad. «Eso ha estado controlando toda esta escuela durante 3 años». «Los matones solo son tan grandes como el silencio que los rodea», dijo Jimmy simplemente. «Nadie ha hecho nunca un ruido lo suficientemente fuerte como para asustarlos antes». El oficial delgado finalmente se adelantó, claramente tratando de reafirmar algo de control sobre una situación que se había salido completamente de sus expectativas. «Muy bien, nadie ha resultado herido. Nada ha sido dañado. Y aparentemente acabas de asustar a 4 chicos que probablemente tenían órdenes de arresto pendientes de todos modos». Exhaló con fuerza. «Pero todavía necesito que esto se resuelva. Necesito que estas motocicletas se vayan en la próxima hora. Y necesito entender exactamente qué crees que estás logrando aquí». «Justo». Jimmy asintió, luego se volvió hacia Emily, y algo en su expresión se suavizó de una manera que la tomó completamente por sorpresa después de la fría autoridad que acababa de mostrar a Deshawn. «Emily, ¿podemos hablar solo un minuto? En algún lugar donde tu director no tenga un ataque al corazón viéndonos». Emily miró hacia el edificio donde Patterson estaba congelado en la ventana de la oficina principal, con el teléfono todavía pegado a la oreja, pareciendo un hombre cuya comprensión completa de su trabajo acababa de ser reescrita en tiempo real. «Hay un banco junto al asta de la bandera», dijo. «Probablemente todavía pueda vernos desde allí, pero al menos no podrá oír». Caminaron juntos. La multitud de motociclistas se apartó en silencio para dejarlos pasar. Docenas de ojos siguiéndolos sin una sola palabra. Emily era muy consciente de lo extraño que parecía esto. La exhausta profesora de historia con su chaqueta manchada de café caminando junto a una montaña de hombre cubierto de parches y tatuajes. Como 2 personajes que habían entrado desde historias completamente diferentes. Se sentaron. La cadena del asta de la bandera tintineaba suavemente con la brisa de la mañana. El único sonido, además de las sirenas lejanas que finalmente comenzaban a desvanecerse a medida que los oficiales se daban cuenta lentamente de que no se estaba cometiendo ningún crimen. «Necesito que entiendas algo», dijo Jimmy, su voz más baja ahora, despojada de la autoridad que había usado con Deshawn. «Lo que hice anoche, preguntar por ti, sé que probablemente se siente invasivo. Sé que probablemente te asustó descubrir que un extraño al que ayudaste por $18 fue y se enteró de toda tu vida de la noche a la mañana». «Lo hizo», admitió Emily. «Realmente lo hizo. No voy a disculparme por ello porque lo volvería a hacer. Pero quiero que entiendas por qué». Jimmy miró las filas de motos, a los hermanos que habían rodado toda la noche por una deuda que no tenía nada que ver con el dinero.
He estado en este club 30 años, Emily. Aprendes cosas rodando con hombres durante tanto tiempo. Aprendes quién habla duro y quién lo dice de verdad. Aprendes la diferencia entre alguien que hace algo porque será visto y alguien que hace algo porque simplemente es así. Y crees que soy del segundo tipo. Sé que eres del segundo tipo. Jimmy se giró para mirarla directamente. No sabías quién era yo anoche. Por lo que sabías, era exactamente el tipo de problema que preocupaba al gerente. Te levantaste de todos modos. Esa no es una decisión que la gente toma. Simplemente es quien eres. Emily sintió que algo se le apretaba en la garganta, una inesperada ola de emoción para la que no estaba preparada. 6 años sintiéndose invisible. 6 años escuchando que sus preocupaciones estaban por encima del nivel salarial de alguien. 6 años luchando una batalla perdida en un edificio que todos los demás habían abandonado en silencio. Y ahora un extraño estaba sentado a su lado, nombrando exactamente cómo se sentía eso, como si hubiera estado observando todo el tiempo. Han sido 6 años largos, admitió en voz baja. Sigo esperando que alguien arregle de verdad lo que está roto aquí. La administración no lo hará. El distrito no puede o no quiere. Sinceramente, ya no estoy segura de cuál. La policía aparece después de que las cosas suceden, nunca antes. Solo sigo tratando de ser el muro entre estos niños y lo peor, porque no sé qué más hacer. No deberías tener que ser el único muro. No tengo otra opción. Ahora sí. La voz de Jimmy llevaba una tranquila finalidad que hizo que el pulso de Emily se acelerara. Esos chicos que corrieron hace un minuto no van a volver. No a esta escuela, no mientras yo respire. Emily se giró para enfrentarlo, buscando en su expresión algún indicio de exageración, alguna dureza teatral como la que había visto en The Shawn 10 minutos antes. No encontró ninguna, solo una certeza absoluta e inquebrantable. Jimmy, aprecio el gesto, de verdad, más de lo que probablemente te das cuenta. Pero no puedes, simplemente, no puedes aparcar motocicletas fuera de la escuela para siempre. Los reyes no van a desaparecer porque se asustaron una vez. Déjame preocuparme por eso. Jimmy metió la mano en su chaleco y sacó un trozo de papel doblado, gastado en los pliegues como si hubiera sido manejado por una docena de manos diferentes durante la noche. Esto no es algo de una sola vez, Emily. Esto es un club tomando una decisión juntos. Desde aproximadamente las 3 de la mañana, la secundaria Roosevelt está bajo nuestra protección. No porque lo pidieras, sino porque te lo ganaste sin saber que lo estabas ganando. Emily tomó el papel con manos que no estaban del todo firmes, desdoblándolo lentamente. Sus ojos recorrieron una lista de nombres, docenas de ellos, con las afiliaciones de los capítulos escritas al lado de cada uno. Un horario rotativo que ya comenzaba a tomar forma. ¿Qué es esto? Un horario de vigilancia, dijo Jimmy. Tenemos hermanos que estarán en la zona con la regularidad de un reloj, mañanas y tardes, días de escuela. Nada dramático, nada que asuste a tus estudiantes más de lo que ya están. Solo la presencia suficiente para que cualquiera que piense en traficar drogas o extorsionar en estos pasillos se lo piense 2 veces. Emily miró la lista, su mente luchando por comprender el alcance de lo que se le ofrecía. Jimmy, esto es, ni siquiera sé qué decir a esto. No tienes que decir nada. Jimmy se levantó, sacudiéndose los vaqueros, mirando hacia el edificio donde Patterson ahora era visible, de pie en la puerta principal, claramente reuniendo el valor para venir a averiguar exactamente qué estaba pasando en el césped de su escuela. Parece que tu director está a punto de venir a hacerme algunas preguntas muy incómodas. Emily miró el papel una vez más, las docenas de nombres que representaban un tipo de protección que nunca había imaginado posible, y sintió que algo cambiaba permanentemente dentro de su pecho. Algo que había estado tenso y a la defensiva durante 6 años seguidos, finalmente permitiéndose cautelosamente creer que tal vez, solo tal vez, ya no estaba luchando sola. Jimmy se levantó también, doblando el papel con cuidado en el bolsillo de su chaqueta como algo precioso. ¿Por qué? ¿De verdad? Podrías haberme agradecido anoche y haberte ido. No me debías nada parecido a esto. Jimmy guardó silencio un largo momento, observando el edificio, observando la ventana, todavía llena de rostros de estudiantes curiosos, asustados y cada vez más fascinados. Porque alguien me mostró amabilidad cuando tenía todas las razones para no hacerlo, dijo finalmente. Y en toda mi vida, Emily, he aprendido que ese tipo de cosas es lo suficientemente raro como para no dejarlo pasar sin responder adecuadamente. ¿Crees que esto es por una hamburguesa? Negó con la cabeza lentamente. Nunca fue por la hamburguesa. Detrás de ellos, el director Patterson finalmente había reunido el valor para acercarse. Su expresión era una mezcla complicada de alivio, confusión y pánico apenas contenido, justo cuando una nueva conmoción se agitó cerca del lado del edificio.
No los reyes esta vez, sino un grupo de estudiantes que de alguna manera se habían escapado de los protocolos de confinamiento, presionando hacia las ventanas más cercanas al asta de la bandera, con los teléfonos en alto, ya transmitiendo en vivo a seguidores que no tenían idea de que estaban presenciando el momento exacto en que la pesadilla de 6 años de la secundaria Roosevelt comenzaba, imposiblemente, a terminar. Patterson los alcanzó a medio trote, con la corbata floja y el color finalmente volviendo a su rostro ahora que no se habían disparado tiros ni se habían quemado edificios. Señorita Carter, necesito que me explique ahora mismo qué es exactamente lo que estoy viendo. Director Patterson, este es Jimmy Henderson. La voz de Emily era más firme de lo que esperaba, el papel doblado todavía metido contra sus costillas como algo que necesitaba proteger. Está aquí porque pagué su cena anoche. Patterson parpadeó. Parpadeó de nuevo. Lo siento, ¿hizo qué? Es una larga historia, dijo Jimmy, extendiendo una mano del tamaño de un plato. La versión corta, señor. Su profesora hizo algo decente por un extraño. Y de donde yo vengo, lo decente no queda sin respuesta. Patterson miró la mano ofrecida durante un instante demasiado largo antes de estrecharla, claramente todavía procesando el hecho de que un hombre que probablemente podría aplastarle los dedos sin intentarlo estaba siendo, a todas luces, educado. ¿Y la parte sin respuesta requiere 180 motocicletas? 182, corrigió Earl de nuevo desde unos metros más atrás, ganándose una mirada cansada de Jimmy. El punto es, continuó Jimmy, que estuve investigando anoche. Descubrí que esta escuela ha estado sangrando durante 3 años bajo una pandilla que nadie ha tenido los recursos o el valor para expulsar. Descubrí que sus profesores reciben ojos morados tratando de proteger a los niños mientras el distrito les dice que está por encima de su nivel salarial. Sus ojos se posaron en Patterson con un peso que hizo que el director se encogiera visiblemente una pulgada. ¿Le suena eso correcto? La mandíbula de Patterson trabajó en silencio por un momento. Las evasivas ensayadas que había usado con Emily 100 veces de repente se sentían inadecuadas frente a un hombre que claramente ya conocía cada verdad incómoda antes de hacer la pregunta. No es inexacto, admitió finalmente, en voz baja. Hemos solicitado fondos adicionales de seguridad 3 veces este año. Han sido denegados 3 veces. Entonces tal vez es hora de que alguien más que el distrito intervenga. La voz de Jimmy no llevaba malicia, solo un hecho simple. No estamos pidiendo permiso, señor Patterson. Le estamos informando. Esta escuela tiene nuestra atención ahora. Verá hermanos por aquí por las mañanas y las tardes. Nada dramático. Considérelo una vigilancia vecinal con mejores motos. Antes de que Patterson pudiera formular una respuesta a eso, una nueva ola de conmoción se extendió por la multitud de estudiantes todavía pegados a las ventanas. Emily se giró justo a tiempo para ver un grupo de pañuelos rojos reapareciendo en el extremo de la manzana. No de Sean y sus 3 amigos esta vez, sino un grupo más grande, 8 o 9 chicos, moviéndose con la arrogancia deliberada de personas que intentan reclamar algo que les acababan de quitar frente a una audiencia. «¡Oh, no!», suspiró Emily. Big Earl ya se había dado cuenta, su postura cambiando instantáneamente de relajada a alerta. «¡Jimmy!». Jimmy se giró y Emily vio cómo algo en su expresión se volvía completamente inmóvil. La calidez fácil de momentos antes fue reemplazada por algo más frío, más calculador. «Los veo». Los reyes se acercaron al borde de la formación de motos con mucha más bravuconería de la que la situación merecía. Claramente habían pasado los últimos 15 minutos reagrupándose, llamando a refuerzos, decidiendo colectivamente que la retirada no era una opción que pudieran sobrevivir socialmente. Al frente caminaba un hombre que Emily no reconoció, mayor que los demás, quizás a mediados de los 20, con una presencia que inmediatamente lo marcaba como algo más importante que Deshaun. «Ese es Marcus Webb», dijo Patterson en voz baja, el color desapareciendo de su rostro de nuevo. «El primo de Deshaun. No suele venir por la escuela directamente. Dirige las cosas desde la distancia». «No hoy, al parecer», murmuró Jimmy. Marcus Webb se detuvo al borde de la formación de motos, con las manos sueltas a los lados, sus ojos escaneando las filas de hombres vestidos de cuero con un cálculo que a Emily le pareció genuinamente aterrador. «He oído que había algo de confusión por aquí», gritó, con la voz lo suficientemente alta como para llegar a las ventanas de arriba, claramente actuando para su propia audiencia. «He oído que alguien asustó a unos chicos que ni siquiera mandan nada». «Qué curioso», dijo Jimmy, dando un paso adelante para enfrentarlo. «Porque esa no es la historia que yo oí». «Ah, sí». La sonrisa de Marcus no llegó a sus ojos. «¿Qué historia oíste?» «Oí que 4 chicos corrieron como el demonio en cuanto se dieron cuenta de que esta calle ya no era suya para jugar». La voz de Jimmy se escuchó fácilmente por toda la multitud, ahora silenciosa. «Oí que viniste aquí personalmente porque eso te asustó más de lo que estás dispuesto a admitir en voz alta». Un murmullo recorrió a los reyes reunidos detrás de Marcus. El oficial delgado, que había estado monitoreando la situación desde una distancia prudente, comenzó a acercarse de nuevo, con la radio ya activada, sintiendo exactamente lo rápido que esto podría deteriorarse. «No sabes nada de lo que me asusta», dijo Marcus.
pero su voz había perdido algo de su certeza. «Sé que has estado controlando esta escuela durante 3 años a base de miedo y nada más», respondió Jimmy con calma. «Sé que en cuanto apareció algo más grande que tú, toda tu operación se vino abajo como papel mojado. Sé que estás aquí ahora mismo tratando de salvar las apariencias frente a un edificio lleno de chicos que acaban de ver a tu primo huir de una conversación que él empezó». Emily sintió su pulso martillar mientras la tensión entre los dos hombres se estiraba más. Toda la calle conteniendo la respiración, estudiantes filmando desde cada ventana visible. Patterson congelado a su lado con su teléfono todavía agarrado inútilmente en una mano. Entonces sucedió algo extraordinario. Una puerta lateral de la escuela se abrió de golpe, y Tyler Brooks, el pequeño, delgado y magullado Tyler Brooks, el chico que le había rogado a Emily que no dijera nada esa mañana, salió tropezando al césped, habiendo aparentemente superado cualquier supervisión que quedara durante el caos. Su rostro era una mezcla de terror y algo que parecía casi coraje. «Él me obligó a llevarlo», gritó Tyler, señalando directamente a Marcus Webb, su voz quebrándose con el tipo de miedo que llega justo antes de que alguien finalmente deje de tener miedo. «El mes pasado me obligó a llevar una bolsa por la cafetería y dijo que si le decía a alguien, él dijo que lastimaría a mi hermana pequeña». Toda la calle se quedó en un silencio sepulcral. El corazón de Emily se encogió en su pecho. Tyler, no, pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban dichas, flotando en el aire de la mañana, y el rostro de Marcus Webb se había transformado de una confianza fingida a algo mucho más feo, mucho más peligroso. «Cierra la boca, pequeño». «No». La voz de Jimmy cortó el aire como una cuchilla, y la única palabra tuvo tanta fuerza que Marcus realmente se estremeció. Realmente dio un medio paso hacia atrás antes de contenerse. «No te atrevas a terminar esa frase cerca de ese niño. Esto no es asunto tuyo, viejo». La compostura de Marcus estaba resquebrajando visiblemente ahora. La audiencia de teléfonos y rostros asustados claramente no era la dinámica que había planeado. «Esto es entre yo y ese pequeño soplón». «Te equivocas». Jimmy dio un paso más adelante, lo suficientemente cerca ahora como para que la diferencia de altura entre ellos fuera casi cómica, excepto que nada en su expresión era gracioso en absoluto. «Ese chico acaba de pararse frente a 180 testigos y decir la verdad sobre lo que le hiciste. ¿Quieres amenazar a la hermana pequeña de un niño frente a oficiales de policía, frente a cámaras, frente a cada persona en esta calle?» Los ojos de Marcus se desviaron hacia un lado, hacia el oficial delgado, que ahora estaba lo suficientemente cerca como para haber oído cada palabra, con la radio ya pegada a sus labios, pidiendo refuerzos con verdadera urgencia esta vez. «Esto no ha terminado», dijo Marcus, la misma frase inútil que su primo había usado minutos antes, excepto que esta vez sonaba aún más hueca. «Tienes razón», dijo Jimmy en voz baja. «No ha terminado, apenas está comenzando, pero no de la manera que crees». Se giró hacia el oficial delgado. «Oficial, creo que acaba de escuchar una confesión de poner en peligro a un menor y extorsión frente a múltiples testigos en propiedad escolar». Delgado, que claramente había estado esperando exactamente este tipo de apertura legítima y procesable, ya se estaba moviendo. «Marcus Webb, dese la vuelta, manos a la espalda». Lo que siguió sucedió rápido. El intento de Marcus de huir fue interrumpido inmediatamente por 2 oficiales que se habían estado posicionando silenciosamente durante el enfrentamiento. Los reyes restantes se dispersaron en todas direcciones en el momento en que aparecieron las esposas. Tyler Brooks se quedó congelado en el césped con las lágrimas finalmente corriendo por su rostro magullado, el peso de lo que acababa de hacer cayendo sobre él de golpe. Emily corrió hacia él sin pensar, cayendo de rodillas en la hierba, atrayendo al niño tembloroso a sus brazos. «¿Estás bien? Estás bien, Tyler. Hiciste lo correcto. Te prometo que hiciste lo correcto». «Tenía miedo», sollozó Tyler contra su hombro. «He tenido tanto miedo durante tanto tiempo». «Lo sé». Emily lo abrazó más fuerte, sus propios ojos ardiendo. «Lo sé, cariño. Ya terminó. Realmente terminó». Detrás de ellos, Jimmy Henderson observaba la escena con una expresión que Emily no podía nombrar del todo. Algo entre satisfacción y una profunda y vieja tristeza. La mirada de un hombre que había visto este tipo particular de miedo en los niños antes y nunca dejó de odiarlo. «Earl», dijo Jimmy en voz baja. «Sí, jefe. Consígueme todo lo que sepamos sobre cada nombre en esa lista de vigilancia, cada afiliado de los Reyes que opere cerca de esta escuela. Quiero un panorama completo para esta noche». «Entendido». Marcus Webb fue subido a la parte trasera de un coche patrulla, todavía gritando amenazas que se volvían cada vez más desesperadas a medida que la realidad de su situación se asentaba. Mientras tanto, los reyes restantes que observaban se desvanecieron en la mañana como humo, ninguno de ellos dispuesto a arriesgarse a ser el siguiente. Patterson se quedó congelado en el césped, observando todo el enfrentamiento con la expresión boquiabierta de un hombre que presencia el colapso de la pesadilla de 6 años de su escuela en el lapso de 15 minutos. «¿Yo?» comenzó, luego se detuvo, luego intentó de nuevo.
He solicitado la intervención del distrito durante 3 años. 3 años y nada. Ustedes aparecen una mañana. Es porque le estaba preguntando a la gente equivocada, dijo Jimmy simplemente, caminando de regreso hacia Emily y Tyler. Se agachó al nivel de los ojos del niño, su enorme cuerpo doblándose con una sorprendente delicadeza. Hijo, mírame. Tyler levantó su rostro surcado de lágrimas, con los ojos abiertos e inseguros. Se aclaró la garganta. Lo que acabas de hacer requirió más coraje que la mayoría de los hombres adultos con los que he rodado durante 30 años, dijo Jimmy, su voz más suave de lo que Emily le había oído en toda la mañana. ¿Entiendes eso? Te paraste frente a la persona que te lastimó y dijiste la verdad de todos modos. Eso no es pequeño, no es nada. Es lo más valiente que ha sucedido en esta calle hoy, y 180 de nosotros acabamos de verte hacerlo. El labio inferior de Tyler tembló. No va a lastimar a mi hermana ahora, ¿verdad? Realmente se ha ido. No va a lastimar a nadie, dijo Jimmy con firmeza. Y te prometo, hijo, que la gente que se suponía que estaba con él, cuidándote la espalda desde la distancia, también han terminado. Cada uno de ellos. Emily miró a Jimmy por encima de la cabeza de Tyler. Algo feroz, agradecido y abrumado, todo enredado detrás de sus ojos. Jimmy. No me agradezcas todavía, dijo Jimmy en voz baja, levantándose, sus ojos desviándose una vez más hacia el edificio de la escuela, hacia las ventanas, todavía llenas de estudiantes que acababan de ver todo desarrollarse en tiempo real. No hemos terminado aquí. En una hora, la calle se había transformado por completo. La cinta policial acordonaba una pequeña sección cerca de la entrada principal, más por razones de procedimiento que por un peligro real. Mientras los oficiales tomaban declaraciones de Tyler, de Emily, del director Patterson, que parecía haber envejecido 5 años en el transcurso de una mañana. Las motocicletas no se habían movido, aunque la energía entre los motociclistas había cambiado de una tensa preparación a algo más cercano a un orgullo silencioso. Hermanos, intercambiando conversaciones en voz baja, algunos de ellos claramente grabando la escena en sus propios teléfonos, capturando imágenes que eventualmente encontrarían su camino en los boletines del capítulo y la leyenda del club durante años. Emily se sentó en el bordillo junto a Tyler, con una manta que alguien había sacado de algún lugar sobre sus hombros. A pesar de la mañana relativamente cálida, era más por comodidad que por necesidad. El niño había dejado de llorar, pero todavía temblaba ocasionalmente, el bajón de adrenalina golpeándolo en oleadas. «Vas a estar bien», le dijo Emily por lo que pareció la 10ª vez. «Voy a llamar a tu mamá yo misma y me aseguraré de que la escuela sepa exactamente qué tipo de valentía mostraste hoy. ¿Me meteré en problemas por salir del aula durante el confinamiento?» Emily casi se rió, el sonido atrapado en algún lugar entre el agotamiento y la incredulidad. «No, Tyler. Creo que hoy, de todos los días, eso es lo último de lo que alguien se va a preocupar». Una sombra cayó sobre ellos, y Emily levantó la vista para encontrar a Jimmy de pie allí. Big Girl un paso detrás de él. Ambos hombres mirando a Tyler con una extraña intensidad protectora que a Emily le pareció extrañamente conmovedora. «Tyler Brooks», dijo Jimmy como si estuviera probando el nombre en voz alta, comprometiéndolo permanentemente en su memoria. «Quiero que sepas algo. Si alguna vez te sientes inseguro de nuevo, no si podría pasar, no si tal vez. Si alguien se acerca a ti o a tu hermana tratando de terminar lo que Marcus Webb comenzó, se lo dices a la señorita Carter y la señorita Carter me lo dice a mí. ¿Entendido?» Los ojos de Tyler se abrieron. «¿Lo dice en serio? No digo cosas que no siento, hijo. Nunca». Emily observó este intercambio con el pecho dolorido de una manera que aún no entendía del todo. Viendo a un niño de 15 años que había pasado un mes aterrorizado en silencio, finalmente exhalar como si un peso se le hubiera quitado de encima. Patterson se acercó de nuevo, más compuesto ahora, aunque todavía visiblemente afectado. «Señorita Carter, señor Henderson, la superintendente está a 15 minutos. Imagino que tendrá muchas preguntas». «Imagino que sí», asintió Jimmy sin preocupación. «No sé cómo se supone que debo explicar todo esto de una manera que no suene completamente loca». «Lo explica de manera simple», dijo Jimmy. «Dígale que una pandilla que ha estado aterrorizando a sus estudiantes durante 3 años acaba de ver a su liderazgo arrestado por múltiples cargos graves frente a 100 testigos, con 0 violencia y 0 costo para el distrito. Dígale que cualquier brecha de seguridad que el presupuesto no pudo cubrir acaba de ser cubierta de todos modos». Hizo una pausa, mirando hacia Emily con algo indescifrable en su expresión. «Dígale también exactamente cómo empezó. No omita esa parte». Patterson siguió su mirada hacia Emily, y algo cambió en la expresión del director. No exactamente vergüenza, pero cerca. El reconocimiento de 6 años pasados diciéndole a una profesora dedicada que sus preocupaciones estaban por encima de su nivel salarial mientras ella seguía apareciendo de todos modos, seguía protegiendo a los niños de todos modos, seguía haciendo los trabajos que nadie más parecía dispuesto a hacer correctamente. «Emily», dijo Patterson en voz baja, «te debo una disculpa, una muy atrasada». Emily lo miró, demasiado agotada emocionalmente para sentir la satisfacción que podría haber sentido en cualquier otro día.
Concentrémonos en los niños, Patterson. Ese siempre ha sido el punto. Las sirenas se acercaron de nuevo a lo lejos. No el aullido caótico y de pánico de antes, sino algo más constante, más procedimental. La comitiva de la superintendente finalmente llegaba para evaluar una situación que ya se había resuelto imposiblemente. Jimmy se agachó una vez más junto a Tyler, bajando la voz para que solo el niño y Emily pudieran oír. «Necesito que hagas algo por mí, Tyler. ¿Puedes hacerlo?» Tyler asintió con entusiasmo. «Necesito que sigas siendo exactamente tan valiente como lo fuiste hoy. No por mí, no por el club, por ti mismo. ¿Me oyes? Lo intentaré. No lo intentes. Hazlo». La voz de Jimmy llevaba la misma certeza inquebrantable que había usado con Marcus Webb minutos antes, excepto que ahora estaba envuelta en algo más gentil, algo casi paternal. «Ahora tienes gente que te cuida la espalda que no te la cuidaba ayer. Eso no es presión, hijo. Es permiso. Permiso para dejar de tener miedo». Emily observó cómo cambiaba el rostro de Tyler. Observó cómo algo se asentaba detrás de sus ojos que no había estado allí una hora antes. Y sintió todo el peso de lo que había sucedido desde las 11:40 de la noche anterior caer sobre ella de golpe. Una cartera olvidada, el instinto de decencia de una profesora cansada, y ahora el reinado de 3 años de toda una pandilla colapsando en una sola mañana caótica y milagrosa. Levantó la vista y encontró a Jimmy observándola, algo tácito pasando entre ellos. Y en algún lugar detrás de esa mirada, entendió con una claridad repentina y completa que esto todavía no había terminado. No los arrestos, no el horario de vigilancia. Algo más estaba por venir, algo que Jimmy claramente aún no había dicho. Algo que hizo que Big Earl cambiara de peso y mirara hacia la línea de motos como si esperara una señal. «Jimmy», dijo Emily lentamente, «¿qué no me estás diciendo?» La expresión de Jimmy se suavizó en algo casi como una sonrisa. «Primero llevemos a Tyler adentro con su madre. Luego hay una cosa más que el club quiere hacer. Y Emily, creo que querrás estar ahí mismo cuando lo hagamos». La madre de Tyler llegó 20 minutos después. Una mujer delgada con un uniforme de comida rápida que claramente había dejado el trabajo a mitad de turno en el momento en que la escuela la llamó. Y la imagen de ella corriendo por el césped hacia su hijo, recogiéndolo como si pudiera volver a meterlo dentro de su cuerpo y mantenerlo a salvo para siempre, fue suficiente para que incluso Big Earl apartara la vista y se aclarara la garganta. Emily se mantuvo al margen y dejó que el momento les perteneciera. La madre de Tyler sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos, revisando el moretón, sus ojos, haciendo pregunta tras pregunta con una voz quebrada por el alivio y la furia en igual medida. Cuando finalmente levantó la vista y vio a Jimmy de pie cerca, se congeló. «¿Es usted el que?» No terminó la frase. No parecía saber cómo. «Señora, su hijo es la persona más valiente en esta calle hoy», dijo Jimmy en voz baja. «No yo, él». Cruzó el césped en 3 pasos rápidos y, antes de que Jimmy pudiera reaccionar, le echó los brazos alrededor de la cintura. Su cabeza apenas llegaba a su pecho, sollozando contra su chaleco de cuero, como si él fuera la única cosa sólida que quedaba en un mundo que casi le había arrebatado la seguridad a su hijo. Jimmy se quedó rígido por un segundo, claramente no acostumbrado a este tipo particular de gratitud, antes de que sus brazos se levantaran lentamente y le diera palmaditas en la espalda con una sorprendente delicadeza. «Está a salvo ahora», dijo Jimmy. «Se lo prometo». Emily observó, con la garganta apretada, y sintió que Patterson se ponía a su lado. «No creo haber visto algo así en toda mi carrera», admitió en voz baja. «Yo tampoco», dijo Emily, «y llevo aquí 6 años». La superintendente llegó poco después. Una mujer de mirada aguda llamada doctora Reyes, que echó un vistazo a la escena. Motocicletas, cinta policial, una madre sollozando y 180 motociclistas de pie en un silencio disciplinado. Y exigió un informe completo antes de decir una sola palabra a la prensa que ya se estaba reuniendo al borde de la manzana. Patterson la guió a través de todo lo mejor que pudo, tropezando con la extrañeza de su propia historia, incluso mientras la contaba. Y la expresión de la doctora Reyes cambió de la incredulidad a algo más complicado a medida que las piezas encajaban. Para cuando terminó, ella estaba mirando a Emily con una intensidad que hizo que la profesora quisiera desaparecer en el pavimento. «Usted es la que pagó su comida», dijo la doctora Reyes lentamente. «No sabía quién era», dijo Emily de inmediato. «Quiero dejar eso claro. No estaba tratando de empezar nada». «Lo sé». La voz de la doctora Reyes se suavizó inesperadamente. «Señorita Carter, he asistido a 3 reuniones de presupuesto este año donde se recortaron los fondos de seguridad para esta escuela porque no había suficiente para todos. He leído sus correos electrónicos. Todos ellos. Quiero que lo sepa». Emily parpadeó. «¿Los leyó?» «Todos». La doctora Reyes miró hacia Jimmy, hacia las motos, hacia toda la escena imposible que se desarrollaba en una mañana de martes que ya iba a ser contada de 1000 maneras diferentes por 1000 estudiantes diferentes antes de que terminara el día. «Simplemente nunca tuve una respuesta para usted. Aparentemente, el universo encontró una sin mí». «No fue el universo», dijo Jimmy, acercándose, extendiendo una mano. «Fue Emily».
El resto de esto es solo el interés de una deuda. La doctora Reyes le estrechó la mano lentamente, evaluándolo con la cautela ensayada de alguien que había pasado una carrera navegando hombres difíciles en salas difíciles. Señor Henderson, aprecio lo que sea esto, de verdad, pero no puedo tener grupos no autorizados patrullando la propiedad escolar. Hay preocupaciones de responsabilidad, preocupaciones legales. No pondremos un pie en la propiedad escolar, dijo Jimmy con calma. Aceras públicas, calles públicas, nada más. Igual que cualquier vigilancia vecinal. Si quiere llamar a sus abogados y verificar que estamos en nuestro derecho, adelante. Esperaré. La doctora Reyes lo estudió un largo momento. Luego exhaló, parte de la rigidez abandonando sus hombros. Tengo la sensación de que luchar contra usted en esto sería una batalla perdida. Tendría razón. Entonces supongo, dijo lentamente, que el distrito simplemente tendrá que expresar su gratitud por la mayor vigilancia de la comunidad. Una pequeña y cansada sonrisa cruzó su rostro. Extraoficialmente, señor Henderson, gracias. Oficialmente, nunca dije eso. A primera hora de la tarde, la policía había terminado sus declaraciones. La prensa había obtenido sus imágenes de motocicletas alineadas fuera de una escuela secundaria bajo un titular que se leería muy diferente por la mañana. Y la formación de motos finalmente comenzó a deshacerse. Hermanos, volviendo a sus máquinas de 2 en 2 y de 3 en 3, los motores tosiendo a la vida uno tras otro. Emily estaba de pie cerca de los escalones delanteros con Jimmy, observando el lento éxodo, sintiendo algo que no esperaba sentir después de una mañana que comenzó con terror. Una extraña y hueca paz, la calma que llega después de que una tormenta finalmente pasa y deja el aire limpio. Esta es la parte en la que me dices que fue un placer conocerte y te vas cabalgando hacia el atardecer, dijo Emily, solo medio en broma. No exactamente. Jimmy metió la mano en su chaleco y sacó un sobre grueso, gastado en las esquinas, claramente manejado por muchas manos. Durante la noche, se lo tendió. Esto es del club. De todos nosotros. Cada capítulo que vino esta mañana contribuyó. Emily lo tomó con cuidado, sintiendo su peso antes de abrir la solapa. Sus dedos se entumecieron cuando vio los fajos de billetes dentro. Más dinero del que había tenido en sus manos a la vez. Jimmy, no puedo. ¿Qué es esto? $42,000, dijo simplemente. Para la escuela. No para ti personalmente, a menos que quieras una parte para ti, lo cual, francamente, te has ganado 10 veces. Pero el club votó. Queremos que se destine a lo que este lugar realmente necesita. Cámaras de seguridad, programas extraescolares, libros. Lo que sea que evite que otro Tyler Brooks termine solo en un pasillo sin nadie que lo proteja. Emily miró el sobre, luego a Jimmy, con los ojos ardiendo. No sé qué decir. No digas nada. La voz de Jimmy se había vuelto áspera, más baja de lo que la había oído en todo el día. Úsalo para los niños. Ese es el único pago que me importa. Patterson, que se había acercado lo suficiente como para oír, palideció de nuevo. $42,000, repitió débilmente. ¿Entiende lo que eso podría hacer por la escuela? Cámaras en cada entrada. Un puesto de seguridad real, totalmente financiado. La madre de Tyler también podría necesitar ayuda. Si lo necesita, podríamos. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que esperaba, dijo Jimmy, una leve sonrisa finalmente apareciendo. Úsenlo sabiamente. Estaremos observando para asegurarnos de que lo hagan. Una onda de risa nerviosa pasó entre Patterson y Emily. El primer momento genuinamente ligero que ambos habían sentido en todo el día. Mientras las últimas motos se preparaban para salir, Emily se encontró caminando con Jimmy hacia su motocicleta. Ninguno de los dos estaba listo para terminar la conversación. Ambos conscientes de que lo que había comenzado por una cartera olvidada se había convertido en algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Emily. Adelante. ¿Por qué yo? ¿De verdad? Podrías haberme devuelto el dinero. $20. Una tarjeta de agradecimiento. Algo simple. ¿Por qué todo esto? Jimmy consideró la pregunta un largo momento, su mano descansando en el manillar de su moto, sus ojos distantes como si estuviera revisando 30 años de memoria para encontrar la respuesta correcta. Porque el mundo está lleno de gente que deja que algo malo suceda justo delante de ellos siempre que no les cueste nada, dijo finalmente. Lo he visto toda mi vida. Gente buena que se queda de brazos cruzados mientras alguien resulta herido, diciéndose a sí mismos que no es su asunto, que está por encima de su nivel salarial, que es problema de otro. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes y seguros. Tú no hiciste eso, no anoche. Y por lo que he aprendido de ti, nunca. Eso vale más de lo que $20 podrían cubrir jamás. Emily sintió que se le apretaba la garganta de nuevo. Solo hice lo que me pareció correcto. Ese es exactamente mi punto. Jimmy pasó la pierna por encima de la moto, el motor rugiendo a la vida debajo de él. La mayoría de la gente no lo hace, Emily. La mayoría de la gente se convence de no hacerlo. Tú ni siquiera dudaste. ¿Qué pasa ahora con la escuela? Quiero decir, el horario de vigilancia, todo eso.
Ahora sigues haciendo lo que siempre has hecho, dijo Jimmy, enseñando a estos niños, interponiéndote entre ellos y los problemas cuando surgen. Excepto que ahora tienes gente detrás de ti que se asegura de que los problemas se lo piensen 2 veces antes de venir a buscarte. Big Girl se detuvo a su lado, con el motor al ralentí. Jefe, estamos listos para salir cuando tú lo estés. Jimmy asintió. Luego miró a Emily una última vez. Si alguna vez necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa, Emily Carter, pregunta por los ángeles del infierno. Me encontrarán. Una deuda como esta no expira. Ni siquiera sé cómo agradecerte esto. Ya lo hiciste, dijo Jimmy. Hace $18.50. Todo lo que ha pasado desde entonces solo hemos sido nosotros poniéndonos al día. Se bajó las gafas de sol, le dio un último asentimiento y aceleró el motor. A su alrededor, el resto de la formación cobró vida en una ola, motor tras motor, rugiendo hasta que toda la calle retumbó con el sonido de 180 motocicletas preparándose para irse tan repentinamente como habían llegado. Emily se quedó en el bordillo y los vio irse. Vio a Jimmy Henderson liderar a sus hermanos por la calle y doblar la esquina, el sonido desvaneciéndose lentamente en la distancia, hasta que la escuela secundaria Roosevelt se quedó en algo que no había experimentado en 3 largos años. Un silencio que no se sentía peligroso. Un silencio que se sentía, por primera vez, como paz. Las semanas siguientes se desarrollaron como algo sacado de un sueño del que Emily seguía esperando despertar. Fiel a la palabra de la doctora Reyes, el distrito aceleró las mejoras de seguridad utilizando la donación del club. Cámaras en cada entrada en 10 días. Un nuevo oficial de seguridad a tiempo completo contratado a finales de mes. Un programa de tutoría extraescolar lanzado con los fondos sobrantes, al que Tyler Brooks fue uno de los primeros en apuntarse. Los Reyes del lado oeste, despojados de su liderazgo tras el arresto de Marcus Webb y la cascada de cargos que siguieron una vez que los investigadores empezaron a tirar de los hilos, simplemente se evaporaron de los pasillos de la secundaria Roosevelt. Unos pocos rezagados intentaron mantener una presencia la primera semana, solo para encontrarse silenciosa y consistentemente disuadidos por la rotación constante de hombres con chalecos de cuero que aparecían en las aceras fuera de la escuela, por la mañana y por la tarde, exactamente como se prometió. Nunca amenazantes, nunca conflictivos, simplemente presentes. Tyler Brooks caminaba por los pasillos de manera diferente después de eso. Emily lo notó en la primera semana, la forma en que sus hombros se erguían en lugar de encorvarse, la forma en que empezó a levantar la mano en clase de nuevo. La ligereza particular que vuelve al rostro de un niño cuando el miedo finalmente deja de vivir allí a tiempo completo. Saqué una A en mi trabajo de historia, le dijo con orgullo una tarde, 3 semanas después de la mañana que lo cambió todo. ¿Lo vi?, dijo Emily, sonriendo. Finalmente entendiste la declaración de la tesis. Tuve una buena profesora. Tyler dudó, luego añadió, y ya no tengo miedo de volver a casa caminando. Mi mamá dice que es por usted, por lo que hizo en esa cafetería. Emily sintió un dolor familiar en el pecho. El que venía cada vez que alguien intentaba darle crédito por algo que había crecido mucho más allá de su simple acto original de decencia. No fui solo yo, Tyler. También fuiste tú. Tú fuiste el valiente que dijo la verdad. No habría sido lo suficientemente valiente sin saber que alguien me respaldaba. Emily no tuvo respuesta para eso. Solo asintió. Lo vio irse a su siguiente clase con una confianza que no existía en él un mes antes, y sintió, no por primera vez, el extraño y humilde peso de haber iniciado algo que nunca podría haber predicho. Patterson también cambió, de maneras que Emily no había esperado. El hombre que una vez le dijo que sus preocupaciones estaban por encima de su nivel salarial se convirtió, casi de la noche a la mañana, en el mayor defensor de la escuela para obtener recursos adicionales. Presionó al distrito para obtener aumentos permanentes de fondos, citando la transformación de la secundaria Roosevelt como prueba de que la intervención funcionaba cuando la gente realmente se comprometía. Debería haberte escuchado hace años, le dijo una noche. Ambos se quedaron hasta tarde corrigiendo el tipo de papeleo que nunca parecía terminar. Dejé que la excusa del presupuesto se convirtiera en un muro detrás del cual me escondía, en lugar de algo contra lo que realmente luchaba. Estás luchando ahora, dijo Emily. Eso es lo que importa. No debería haber hecho falta 180 motocicletas para que lo hiciera. Emily se permitió una pequeña y cansada sonrisa. No debería haberlo hecho. Pero lo hizo, y los niños están más seguros por ello. Acepto la victoria. Emily nunca volvió a ver a Jimmy en persona después de esa mañana. Aunque supo de él exactamente una vez, 3 meses después, en forma de una nota escrita a mano entregada por un joven aspirante que no reconoció. Se la entregó sin decir palabra fuera de las puertas de la escuela y se fue antes de que ella pudiera siquiera agradecerle. La nota era corta, escrita con una letra contundente y cuidadosa que encajaba perfectamente con el hombre. Oí que la escuela va mejor. Oí que Tyler entró en el cuadro de honor. Deudas buenas, pagadas, pero la vigilancia nunca se detiene. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarnos. Jimmy.
Emily guardó la nota doblada en el cajón de su escritorio, junto a la gastada hoja de horarios de esa primera mañana imposible. Un pequeño recordatorio permanente de que la amabilidad, incluso la más pequeña, la que cuesta $18.50 y tarda 30 segundos en ofrecerse, podía extenderse de maneras que nadie podría predecir. Algunas mañanas, al entrar en el estacionamiento de la escuela antes de que el sol hubiera salido por completo, Emily veía una sola motocicleta aparcada al otro lado de la calle. Motor silencioso, conductor inmóvil, observando el edificio con la misma atención paciente que Jimmy había mostrado ese primer día. Nunca aprendió todos sus nombres, nunca lo necesitó. La sola presencia era suficiente. Una promesa silenciosa mantenida día tras día, mucho después de que las cámaras y los titulares se hubieran trasladado a otras historias. La escuela secundaria Roosevelt se convirtió lentamente en algo que Emily había dejado de creer que podría volver a ser. Pasillos donde los niños caminaban sin estremecerse. Profesores que se quedaban hasta tarde sin miedo de quién podría estar esperando afuera. Un edificio que había pasado 3 años sobreviviendo y que finalmente, con cautela, comenzaba a prosperar. Y cada vez que Emily Carter recordaba la noche que lo empezó todo, nunca lo consideró un acto de heroísmo. Lo pensaba de la única manera que siempre lo había hecho, como la elección más simple y obvia del mundo. Un hombre necesitaba ayuda. Ella tenía los medios para dársela. Nada de eso requería valor en su mente, solo decencia. Pero Jimmy Henderson había sabido algo que Emily no había entendido completamente esa noche en la cafetería. Que la decencia, la genuina, la que no pide nada a cambio, es rara y más poderosa que casi cualquier otra cosa en este mundo. Es el tipo de bondad silenciosa y sin pretensiones que, cuando se responde adecuadamente, puede convocar a 180 motocicletas a la puerta de una escuela. Puede derrocar a una pandilla que aterrorizó a niños durante 3 años. Puede convertir a un niño asustado y silenciado en alguien lo suficientemente valiente como para decir la verdad frente a extraños. Y puede recordar a toda una comunidad, de una sola vez, que la bondad ofrecida sin condiciones nunca queda realmente sin respuesta. Emily Carter siguió enseñando. Siguió corrigiendo exámenes hasta altas horas de la noche en el mismo reservado de la esquina del Pop's Diner, donde Donna todavía le traía café sin que se lo pidiera, y nunca más le dejó pagar por una recarga. Siguió interponiéndose entre sus estudiantes y cualquier problema que se presentara, porque simplemente era así y siempre lo había sido. Pero nunca más se sintió como si estuviera sola. Y en algún lugar, en la carretera abierta, 180 hermanos llevaban consigo el recuerdo de la mañana en que rodaron por una deuda que el dinero nunca podría pagar. Una prueba grabada permanentemente en la leyenda de su club.